Hola, mi nombre es Ronald Nazar y en este nuevo episodio de Todo Mal conversé con Alan Krastoviak, el creador del podcast del Mediocentro, quien es una personalidad que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo con fútbol y precisamente con fútbol venezolano. Alan es un especialista del fútbol vintage y lo deja saber en su podcast, el cual para mí es el podcast de fútbol más exitoso y más grande de Latinoamérica. Por supuesto, dejaré en la descripción de este video la dirección para que vayan a ver y a escuchar su podcast. Alan también nos contó cómo empezó a trabajar con fútbol venezolano, con cuáles jugadores de la Vinotinto ha trabajado y nos deja, digamos, un poco preocupados con su opinión en cuanto a la selección Vinotinto. También nos contó cómo ha vivido el fútbol internacional, con quién del fútbol internacional ha trabajado y sin duda esta es una entrevista que tienen que ver, sobre todo los amantes del fútbol deben seguir esta entrevista y deben seguir a Alan. Por favor, síganlo en sus redes sociales, @Alan_HA, tanto en Twitter como en Instagram. Y síganme a mí en Twitter e Instagram como Ronald Nazar R. Sin duda, deben ver esta entrevista porque está súper completa. Es una personalidad del fútbol, digamos. Es una persona que sabe muchísimo del tema y van a quedar encantados. Los dejo con el episodio. ¿Cómo están, muchachos? Hoy vamos a tener a alguien que yo sinceramente admiro mucho, alguien que tuvo la iniciativa como venezolano de trascender en esto de el manejo del fútbol, de la información del fútbol y de todo lo relacionado con este, incluyendo el negocio del fútbol, que no lo podemos olvidar, en una plataforma tan grande como Spotify, con este fenómeno que ha sido el podcast del Mediocentro. Está conmigo Alan Krastoviak. Hermano, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, espero que se aclaren todas mis dudas en cuanto a todo lo que tengo que preguntarte. Bienvenido. Muchas gracias, Ronald, por invitarme. Alan, bueno, para poner un poquito en contexto a la gente que está escuchando por primera vez tu nombre, Alan es un conocedor del fútbol venezolano y del fútbol internacional. Yo diría que eres un estudiado del fútbol internacional. Quisiera tomarme el atrevimiento de decirlo así porque lo que haces en tu podcast es una suerte de información con con, de una forma didáctica, diría yo, porque hay cosas que gente que ni siquiera escucha el fútbol le llamaría la atención, como por ejemplo, tú tienes un episodio que a mí me voló la cabeza, que habla sobre 5 grandes de Europa que ya no son tan grandes. Por ejemplo, tienes un podcast, tienes un episodio de tu podcast que hablas sobre, bueno, que habla, a ver, sobre el fútbol venezolano en inglés, lo cual es una cosa loca, o sea, es una cosa, digamos, nueva, es una cosa atrevida, es una propuesta de verdad llamativa y de ahí deriva todo el éxito que has tenido con tu podcast. Antes de eso, me gustaría saber cómo empezó o cómo se enamoró Alan del fútbol. Bueno, mi amor por el fútbol y básicamente por los deportes me la inculcó mi abuelo. No vivíamos juntos, no vivía en Venezuela cuando yo era niño y nos visitaba cada cierto tiempo. Y siempre llegaba con revistas, con memorabilia, con revistas en alemán, él era croata y vivía en Austria. Siempre llegaba, por ejemplo, con el semanario Kicker en la Wow. maleta, llegaba con un montón de revistas y pasábamos semanas él leyéndome la revista en alemán y yo escuchándolo hablar del tema, ¿no? Entonces, básicamente de ahí proviene el interés por el fútbol. Bueno, eh, a mí me llama la atención que cuando estaba haciendo la investigación profunda de quién era Alan Krastoviak, antes que nada, dime si se pronuncia así, porque de verdad que voy a Sí, tener problemas, sí, sí, sí. voy a tener problemas No, no, toda, no, toda la entrevista con eso. súper bien, súper bien. Perfecto. Y estuve por ahí buscando información y conseguí en LinkedIn
fíjate tú a dónde llegué. Una frase que a mí me llamó mucho la atención, eh, que dice así: amplia experiencia en los campos de mercadeo deportivo y redes sociales, interesado en la integración de estas dos áreas en el negocio del deporte. ¿Tú me puedes decir qué significa esto? Bueno, son las dos áreas en las cuales me he desempeñado desde que entré en el fútbol. Yo no soy periodista, yo soy administrador con una especialización en finanzas. Lo que pasa es que el amor por el deporte me llevó a hacer otra cosa totalmente Claro. diferente. Y básicamente he trabajado en el área del mercadeo deportivo durante algún tiempo. Trabajé con varios atletas en Venezuela. Tuve la suerte de trabajar con varios atletas de la selección nacional. Tuve la suerte de trabajar con Antonio Díaz, doble campeón mundial de karate. Wow. Pues siempre he pensado que el tema de las redes sociales, también tuve la suerte de caer gracias a Juan Carlos Amaro en DirecTV cuando todo el tema de redes sociales estaba por empezar. Y ahí desarrollamos una plataforma muy potente gracias a Juan Carlos, que siempre ha sido, hay gente que puede pensar que es un loco, pero en realidad es un visionario. Eh, Lo que pasa es que es una personalidad difícil, digamos. y desarrollamos la plataforma del Directive Sport Team en redes sociales Qué y brutal. en digital. Bueno, ahí fue donde empezó como toda esa idea de cómo lograr integrar, tener una plataforma digital con el tema de poder hacer de eso una plataforma que te generara beneficio a nivel económico como en el área del mercadeo, ¿no? Que generara un revenue de alguna forma. Claro. Alan, estudiaste en administración, me acabas de decir. Sí, sí. Perfecto. Eh, ¿Te recuerdas en qué año fue que tomaste el primer trabajo con fútbol? ¿En qué año En el trabajaste por primera vez? 2005, Ok, en el 2005, yo aún estudiaba la carrera porque yo estudié 3 años de psicología y luego la abandoné y me fui a estudiar administración. Aún estudiaba la carrera, aún estaba en plena carrera de administración en el 2005. Conocí a un gran amigo llamado Franco Delía, que me llevó a conocer a Armando Naranjo de Sin Ruido, ok. hoy Naranjazos, que tiene también un podcast y un canal de YouTube súper exitoso. Ahí empecé a meterme con el tema del fútbol venezolano y conocí a Nelson Pulido, Ok, famosísimo fotógrafo del Caracas sí, Fútbol Club, obvio. y a Ángel Güere, que tenían una web que se llamaba Venezuela es Fútbol. Empecé a colaborar con ellos y luego me metí de lleno con la web y fueron casi 10 años trabajando con Venezuela es Fútbol, que fue lo que me llevó a trabajar en el fútbol venezolano, a viajar por todo el país durante la Copa América, incluso a viajar fuera del país, a recorrer Venezuela casi de punta a punta. Ahí fue donde entré en el deporte. Alan, según tu experiencia o el tiempo desde el 2005, digamos, hasta 2015, 2016, pudiera decirse, em, ¿cuál es el punto más alto del fútbol venezolano que recuerdes actualmente? O sea, el partido, la eliminatoria, no sé, digamos, la calidad de los jugadores que viste en persona, que tú digas, este para mí era el mejor momento del fútbol venezolano. A nivel deportivo probablemente sea la etapa de Farías, ¿no? Cuando se logró el cuarto puesto en la Copa América y se le 2011. ganó a Argentina y se le ganó a Brasil. Probablemente a nivel deportivo ese haya sido el mejor punto de la selección. A nivel institucional, lo que es el fútbol venezolano, yo creo que también está alrededor de esa fecha, pese a que también era un poco un espejismo, ¿no? También era un poco Sí, un globo de aire que poco a poco fue perdiendo el aire, ¿no? Yo creo que como institución el fútbol venezolano pues nunca ha estado, yo creo que ni siquiera estar cerca de estar bien, pero deportivamente seguramente ese fue el mejor momento porque sí, se le inyectó mucho dinero contra la Copa América, hubo mucho interés, una se venía el concentración de un tema mes de Richard prácticamente. Páez sí, se venía el tema de Richard Páez ya de mucho tiempo, la gente ya sabía que la selección ganaba, que no simplemente iban a ver por tratar de perder por lo menos posible, y creo que ahí fue donde tocamos techo, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. De hecho, viví, ni siquiera era periodista cuando eso, de hecho estaba estudiando en la Copa América de 2011. Y bueno, entre gratos y amargos recuerdos.
Alan, me llama muchísimo la atención saber con qué deportistas trabajaste, si pudieras, si, aparte de Antonio Díaz, con qué futbolistas venezolanos trabajaste, si me pudieras decir. Trabajé con Mico Fedor, fue el primer jugador venezolano con el cual trabajé. Luego con Antonio Díaz, con Fernando Mantini, que es un múltiple campeón de motociclismo en Venezuela. Sí, Y también tuve alguna oportunidad, gracias a Pablo Martínez, que es su agente, de trabajar con Salomón Rondón en dos o tres cosas también, que fue una experiencia muy gratificante porque claro. debo decir que Salomón es una de las personas más humildes que yo he conocido en el deporte. Una persona súper llevadera, súper buena gente. De verdad que fue una de las personas con las que más disfruté trabajar. Bueno, sabes que entre la buscadera de información, de saber qué preguntarte, yo en este programa tengo una sección que se llama Pregúntale tú. De hecho, yo dejo la ventana abierta para que las personas que me siguen en Instagram, que es la red social, digamos, donde tengo un poco más de seguidores, me hagan algunas preguntas y yo de esas escogería tres para hacértelas a ti. Entonces, tengo tres preguntas para ti, de tres personas que yo sé que saben de fútbol. Al menos Eh, llegaron tres. sí, no, 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 llegaron muchas, pero aunque no lo creas, eh, yo soy un embajador del podcast del Mediocentro y a mis amigos, a mis seguidores siempre yo dejo detalles en mi Instagram porque de verdad me parece algo súper innovador. No, a ver, yo obviamente escucho otros podcasts de fútbol, sobre todo de cadenas de televisión, Fox, de ESPN, Tony Kerky, por ejemplo, y me parece que el nivel que tú manejas es un nivel súper alto. Es un nivel súper alto, sobre todo de conocimiento de fútbol vintage. Y la primera pregunta de hecho va dirigida a eso. Eh, Permíteme un momento que tengo aquí. Okay. Diego Velandia me dice, de la época de los 80, supongo la década de los 80, ¿cuál es tu jugador de fútbol favorito? Wow. Quizás si lo pones en esa época, yo creo que sería Marco Van Basten, que fue quizás toca un final del 80, principio del 90, pero Sí. yo nací en el 81, así que cuando a mí me empezó a gustar el fútbol, ese fue el primer jugador del cual yo, digamos que me enamoré, ¿no? Cuando vi a Van Basten, recuerdo nítidamente, tenía 7 años probablemente, no, mentiras, tenía 6 cuando el Mm. Euro del 88 y recuerdo ese gol que le mete a Saef en la final de la Euro, lo recuerdo como si lo estuviera viendo en este momento. Y yo creo que ese, de la década del 80, yo creo que ese sería, porque obviamente los que son un poco más de la década me tomaron muy pequeño y no los recuerdo, ¿no? Entiendo, entiendo. Yo, porque escucho tu podcast, sé el aprecio que le tienes a esos futbolistas de la camada de Van Gaal, de los futbolistas de esa Holanda ochentosa, noventosa, que marcó el fútbol, pero que no ganó nada. De hecho, tú tienes un episodio genial que habla sobre eso. Y sin duda comparto contigo muchas cosas porque desde la naranja mecánica hasta la, pudiéramos decir, la Holanda del tercer lugar del 2014, creo que el fútbol le debe demasiado a Holanda. Y ya metiéndonos un poquito más en una sola selección, pero me parece que hay selecciones que han ganado títulos y que han sido exitosas. La Grecia que le ganó la Euro al Portugal de Figo y Cristiano Ronaldo, que para mí no debieron ganarla, pero bueno, el fútbol es así. Sí, no, definitivamente. Por eso es que a mí me gusta contar esas historias y por eso siempre rescato a los equipos que capaz no ganaron algo o ganaron menos de lo que debían, pero que dejaron una huella, ¿no?
Y yo sí, yo recuerdo que hace mucho tiempo un amigo me llevó a darle una charla a unos chicos del Santo Tomás de Villanueva y yo les decía, Ok. yo les preguntaba qué prefieren, qué prefieren ganar o ser eternos. Y yo les Mm, decía, por ejemplo, fíjense el Athletic de Bielsa. No ganó nada, pero todo el mundo se acuerda de ese equipo. sin Y duda. mucha gente no se acuerda de los equipos que lo derrotaron en la final, Sí. en las dos finales que perdió. Entonces, el fútbol tiene un poquito de eso que quizás no es tanto de otros deportes, pero por ejemplo pasa en esa Eurocopa que tú mencionas de Grecia, pasa con la República Checa. Tú hablas de También. la República Checa, de la Euro de Portugal, y prácticamente todo el mundo se sabe por lo menos tres cuartas partes de la alineación de memoria, y son jugadores que mucha gente los admira muchísimo. Si tú preguntas cuál era el equipo de Grecia, yo me acuerdo de Caristeas y de más nadie. Entonces, Sí. al final, obviamente ganar es importante porque para eso juegas, ¿no? Claro. Pero muchas veces también el cómo ganas También en es el cómo ganar, fútbol, que eso claro. tiene, es la particularidad que tiene el fútbol, que el cómo es importante, también vale. Alan, la segunda pregunta de Pregúntale tú la hace Tiffany Cornejo. Ella, Imagínate. ella me pregunta, espérame, ella me pregunta, ¿con cuál de todos los Barcelonas que has visto te quedas? Supongo que con algunos, o sea, digamos, Barcelona de Cruyff, Barcelona de Guardiola, Barcelona de Koeman. Mira, a mí el de Cruyff me agarra, como te contaba, muy Joven, pequeño, ¿no? O sí, sea, sí, cuando ganan la Champions, la Copa de Campeones en el 92 tenía 9 años, no hay mucho, digamos que sí. lo he disfrutado a posteriori, ¿no? Eh, a mí, yo me quedaría con dos. El Barça de Van Gaal del último año, que no gana A los dos primeros hicieron eso te iba doblete, a decir más adelante. ese se queda en semis de Champions, creo que es subcampeón de liga, pero creo que era el mejor equipo de Van Gaal, era una maravilla ver ese equipo jugar porque era la idea de Van Gaal ya sublimar a sus futbolistas, ¿no? Ya hasta ya era como como el último momento en el cual Van Gaal podía lograr que esos jugadores siguieran su idea y la llevaron hasta el punto en el cual se suicidaron en la semifinal de Champions contra el Valencia, ¿no? Me quedaría con el Barça el tercer año de Guardiola, el que gana Liga y Champions, el que usaba la camisa del cuello amarillo. Ok, Y un Barcelona que es muy poco Barcelona, que me gusta mucho que la gente lo recuerde, porque si históricamente lo ves, quizás sea una de las mejores plantillas que tuvo el Barcelona en su historia, pero fue el primer año post-Cruyff, que fue el de Bobby Robson. De hecho, vi el ok, documental de Robson en Netflix y me gustó muy muchísimo, bueno. de cómo culturalmente fue muy difícil para él ir allá y tratar de jugar de una forma que no era como el equipo, como a ellos les gustaba, pero era un equipazo. O sea, Sí, Ronaldo, no el mejor Ronaldo, porque yo creo que el mejor Ronaldo se ve en el Inter, pero el Ronaldo más explosivo, Iván de la Peña en su mejor momento, Guardiola, Popescu, Laurent Blanc en su único año en el Barça. Era un equipazo, era una locura de equipazo. Entonces yo creo que de todos los Barça que vi, me quedaría con esas tres versiones. me llamó la atención mucho que no dijeras el Barcelona del sextete. Porque poniéndonos a ver las versiones del Barça de Guardiola, yo creo que ese no fue el Barça más potente de Guardiola y tampoco el más Guardiola, el Barça más Guardiola, Tienes ¿no? Yo razón. creo que de las tres versiones, yo me quedo con esa, me parece que era yo creo que hay partidos de fútbol que tú los ves y, y tú dices, oye, este equipo no le ganaban jamás en la vida. Y por ejemplo, la final de Wembley ante el Manchester United, Manchester, que ok, no era un gran Manchester, pero era un buen Manchester. sí, Y en la final ante el Real Madrid, que eso es una cosa que yo siempre digo, que hay que valorar muchísimo lo que hizo Mourinho en el Barça, en el Madrid durante sí, esa época, porque básicamente
miró a los ojos al mejor equipo de la historia. De la historia, sí, sí. Yo creo que ese es el mejor Barcelona de Guardiola. Era una cosa impresionante y conforme más pasa el tiempo y lo ves y entiendes un poco cómo pensaba Guardiola, más te impresiona lo que logró en ese momento. Hay una pregunta de Manuel Castillo, que es la tercera pregunta a ver, que me causa como... Manuel también escucha tu podcast. Okay. Y él hizo una pregunta medio extraña, teniéndote a ti como entrevistado. Él me dice que nombre tres, los últimos, a ver, los mejores tres entrenadores de 50 años para acá del Real Madrid. Y yo, o sea, Wow. me quedé pensando así como, pero primero son muchos, pero te hago la pregunta porque sé que manejas el tema y que tienes ahí, digamos, una afinidad por lo que hizo precisamente Mourinho en el Madrid, que si hablamos de títulos, por supuesto que debió mucho, pero hay que tomar en cuenta que al frente, en la acera al frente, estaba Guardiola. Uh-huh. Mira, yo creo que es muy complicado, no creo que llegue a 50 años, porque no me acuerdo. Pero, por ejemplo, lo que yo vi, y tú sabes, lo que he visto, utilizando una gran herramienta que es Footballia, que es una de mis herramientas favoritas, el Madrid de Valdano, ese Madrid que gana la liga, es un Madrid muy especial. El primer Madrid de Capello también, porque fue un momento muy particular para el Madrid. Venían de todo el tema de la Quinta del Buitre y se formó aquella quinta que llaman la Quinta del Ferrari, Sí, con fichajes muy importantes. Fue un verano de revolución del, sí, una del, locura. del, del Madrid. Yo creo que más que entrenadores me quedo con versiones de equipos Ok, y me quedaría con ese Madrid de Valdano que gana la liga, me quedaría con ese Madrid de Capello que también gana la liga. Era un equipo muy, muy entretenido. Panucci, Sanchís, Hierro, Roberto Carlos, arriba Sidor, Zucker, Mijatovic, que además es cómico porque probablemente dos de mis tres jugadores croatas favoritos siempre han jugado en el Madrid, que estaban son ahí. Zucker y Modric, ¿no? Sí, Entonces, digamos, me los he tenido, es como que, qué bien, que les va bien, pero bueno. sí, Y el Madrid de Mourinho que gana la liga, porque era un Madrid, como dijo el propio Mourinho, un Madrid que al contragolpe era devastador, sí, era ¿no? Yo nunca letal, he visto un equipo, letal. yo nunca he visto un equipo contragolpear como contragolpeaba ese equipo. Entonces yo creo que me quedaría con esas tres versiones del Madrid. Y aunque mucha gente que me sigue en Twitter sabe que yo soy seguidor del Barça, seguidor Sí. del Bayern, que probablemente sean los dos equipos que más odian los seguidores del Madrid, más que el Madrid, más que el Barça y el Bayern, me gusta el fútbol. Y cuando veo, de hecho, uno de mis jugadores favoritos es Xabi Alonso, que es básicamente el madridismo en esencia, ¿no? No, y es básicamente también, Entonces, es básicamente digamos, tu espejo en cuanto a tu generación de contenido por lo del mediocentro, porque Xavi es un mediocentro. sí, sí, definitivamente. Y soy un admirador de los jugadores de esa posición y por eso el podcast se llama así. Y Guardiola siempre dice, dime cómo juega tu mediocentro y te diré cómo juega el equipo. Ah, Entonces, bueno, por eso hay que... Y de hecho, el otro mediocentro, el cual admiro muchísimo, es Fernando Redondo, que también es wow. otro gran jugador, otro gran emblema del Madrid y una de las mejores jugadas que yo he visto en mi vida es el autopase de tacón que se hizo Fernando Redondo en Old Trafford en ese partido contra el United. Entonces, sí, yo siempre quiero que pierda el Madrid porque soy del Barça y del Bayern, pero pues siempre me gusta que gane un buen equipo, ¿no? Se me viene una pregunta. El Mundial del 2018, que Croacia llega a la final, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿tenías ahí una expectativa realmente alta? Porque, No, sinceramente, sí. realmente mi expectativa alta con ese equipo era en la Eurocopa. Ok, Fue muy frustrante verlos salir como salieron porque yo sí, pensaba que el camino hacia la final estaba hecho, ¿no? Y digamos que era como el mejor momento de toda la selección, ¿no? sí. Para mí fue muy sorprendente cuando caen en el grupo que caen. Yo no pensé de hecho, yo dije, bueno, capaz no pasamos la primera ronda, pero,
pero de verdad que sufrí cada partido, yo creo que como sufro los de Venezuela, Eso te iba a preguntar. y lo disfruté muchísimo, ¿no? Ya cuando llegamos a la final, ya, bueno, ya descomprimí porque ya era como que, o sea, sabía que estábamos enfrente del mejor equipo del mundial Sin duda. y que era muy difícil que quedáramos campeones, pero ya haber llegado a una final de un mundial en un país de 4 millones de habitantes ya era muchísimo, ¿no? Entonces, de verdad que sí lo disfruté mucho, mucho más que el 98, que quizás no era tan consciente, Sí, estás muy joven. pero quizás no tan joven, pero no era como algo, no tenía tanta identificación como con mi herencia. Y la verdad que sí, lo disfruté muchísimo y no lo esperaba y fue una gran sorpresa. Fue una oportunidad para reencontrarme conmigo como fanático, que ya este fanático prácticamente no existe. Sí, tienes razón. Alan, en cuanto a la Vinotinto, me parece que es el momento de adentrarnos a la selección Vinotinto que tantos sabores dulces y amargos nos da. Sin duda estamos súper comprometidos en esta eliminatoria. Bueno, ya cuando estamos grabando esto ya sabemos que están canceladas o están pospuestas las eliminatorias de lo que iba a ser marzo. Alan, sinceramente, ¿crees que haya un camino a seguir, no sé, digamos, un molde para trascender, digamos? O sea, ni siquiera te estoy hablando de clasificar a Qatar, te estoy hablando de trascender, de que juguemos realmente bien, de que haya un cambio tanto en la mentalidad como, digamos, en la propuesta del profe Peseiro. Mira, yo de verdad creo que estamos mucho mejor que antes. Yo no conocía, yo reconozco, no sabía mucho de Peseiro, sabía que había sido ayudante de Mourinho en alguna época, pero no sabían prácticamente nada de él, porque bueno, su carrera tampoco lo llevó de pronto a estar en un lugar que fuera fácil seguirlo, ¿no? Sí, Me que sorprendió, fuera más reconocible, claro. exacto, me sorprendió mucho cuando lo nombraron, pero bueno, siempre me han enseñado, quizás los que me han enseñado de fútbol, principalmente de gente como Daniel Chapela, por ejemplo, y Edgardo Bronner, a no hablar antes de, sino a Sí, qué esperar los bueno. hechos y a permitirle a la gente trabajar, ¿no? Y una cosa que también, que repite mucho Miguel Quintana, quien yo sigo mucho, es no medir los equipos por lo que uno espera, sino por lo que uno piensa que el entrenador está buscando, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas allí que, bueno, la gente criticó mucho a Peseiro por el planteamiento de Paraguay, por el planteamiento luego del partido contra Colombia. Yo creo que había unas razones para tomar esas decisiones y se demostró ante Chile que el equipo jugó Sin muy duda, bien. claro. Creo que hay un cambio de mentalidad, creo que hay un cambio en la forma de gerenciar el talento, de pasar de un gerenciamiento de pronto más disciplinado, más férreo, a una gestión de ese talento de una forma más abierta, más cercana, más de respeto por el lugar que sus jugadores han alcanzado. Sin Mucha duda. gente me dice, es que no tenemos nadie que haya jugado en el Real Madrid ni en el Barcelona. Tomás Rincón tuvo 6 meses en la Juve, eso no es prácticamente pasar por un club, pero oye, Salomón Rondón y Tomás Rincón tienen 10 años en la élite, o sea, 10 años jugando en Europa, no se han ido de ahí, eso no es fácil, Rosales eso es también. muy difícil, exactamente, Roberto Rosales también, que es una carrera muy subvalorada en el fútbol venezolano. Mi jugador, Eh, Roberto Rosales es el ejemplo de lo que debe hacer un jugador en Europa, por lo menos en mi humilde opinión. Mira que, por ejemplo, con Javi Gracia en el Málaga, el jugador que mejor marcó probablemente a un grandísimo Neymar, probablemente no el mejor Neymar, pero muy bueno, fue Roberto Rosales. Sí, Entonces, esas carreras hay que respetarlas. Estamos en una etapa previa a que tengamos un gran jugador en un gran equipo, ¿no? Yo creo que por edad y por talento, Yángel Herrera va a ser el primer jugador lo va a hacer. venezolano que se establezca en un equipo de la élite europea. Pero yo creo que sí, yo creo que capaz no clasifiquemos a Qatar, es muy difícil, pero yo creo que la selección va a competir y va a competir siempre, y Peseiro lo está demostrando, y los jugadores están comprometidos con Peseiro, y eso es importante. Ahora, eh, hay que entender que también detrás hay una serie de cosas que no ayudan, ¿no? Sin duda. Y eso es algo que
mucha gente no le gusta cuando yo lo digo, cuando otros lo dicen. El fútbol venezolano es una quincalla y quizás estoy utilizando un adjetivo muy positivo. Sí, sí, bastante Entonces, sutil en realidad para lo que en realidad es. entonces la gente dice, es que el fútbol venezolano ha crecido. No, el fútbol venezolano no ha crecido, porque es que el fútbol venezolano no son solo los jugadores o solo los técnicos. El fútbol venezolano son muchas otras cosas. Claro, El la fútbol venezolano institución, es la obvio. infraestructura, las instituciones, que los equipos no desaparezcan. Por ejemplo, fíjense que una institución histórica como Trujillano estuvo a nada de Sí, desaparecer. casi se fue. Exacto. Unión Atlético Maracaibo desapareció, el Deportivo Italia desapareció, cambió de nombre, entonces no hay arraigo en el fútbol. Sí. Y yo lo viví, cuando yo era niño, yo seguía el Marítimo. Y Que un también día, desapareció y tuvo una carrera interesante, obviamente tomando en cuenta el contexto del fútbol venezolano en Sudamérica. Fue muy, muy positivo. y, y un día con 10 años me desperté y mi equipo ya no existía. Entonces, ¿cómo le explicas tú a un niño de 10 años que no pierda el interés en algo cuando el equipo por el cual ha construido un interés durante 5, 6, 7, 8 años, que se convierte en parte de su vida, Claro. de un día para otro no está y no tienes cómo explicarle que no está? Entonces yo creo que eso es algo en lo cual los dirigentes del fútbol venezolano han sido muy responsables y lo van a seguir siendo, lamentablemente. Así es, Alan, yo estoy 100% de acuerdo con eso porque de hecho hay una generación que es indudable, una generación creciente de fútbol. No estoy hablando de los que ya juegan, digamos, en la élite, que juegan en España, que están en Francia, te estoy hablando de los Yangel, los Wilker, te estoy hablando de la gente, de los niños, muchachos que tienen 12, 13 años, que son, por decirte algo, se van a probar al Caracas y el Caracas lo rechaza y no hay un equipo, digamos, mediano, tomando en cuenta que Caracas, en mi opinión, es el más grande de Venezuela por todo lo que ha hecho en Sudamérica y por cómo maneja su institución. No hay un equipo, digamos, Deportivo La Guaira, no hay ese interés de agarrar al muchacho y hacerle un seguimiento. Me parece que hay un trabajo bastante endeble de escauteo, digámoslo así, de un ojeador, o sea, no, eso es muy, muy poco y ahí son con casos muy puntuales. Algunas escuelas como Seca Sport se mantienen, digamos, de jugadores que compran muy chicos o que los forman y después los venden a equipos de fútbol venezolano, los venden afuera, pero no hay este tema de, este niño tiene 8 años, pero yo siento que él tiene un potencial y lo voy a impulsar, le voy a dar un estudio, o sea, me parece que la estructura es muy débil, la estructura del fútbol venezolano es muy débil y partiendo de ahí, pues, no, no quiero ser, a ver, no quiero ser, no quiero minimizar lo que ya ha hecho el fútbol venezolano, pero también ahí hay que decir que nos falta muchísimo, por lo menos en mi opinión es que nos falta Claro, muchísimo, ¿no? más allá o sea, puede ser que, por ejemplo, hoy el Deportivo de La Guaira tenga unas categorías inferiores en las cuales esté trabajando, pero hace 20 años el Deportivo de La Guaira no existía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Estudiantes de Mérida es nuestro equipo decano, tiene 50 años. Cuando, por ejemplo, al lado, el Independiente Santa Fe celebró más de 100 años, por ejemplo. O sea, más que le duplica a Estudiantes, y no es el equipo más antiguo de Colombia, creo. Entonces, por ejemplo, el Estudiantes está bien, pero ¿qué pasa el día que los Tony ya no estén en Estudiantes? ¿Qué pasa el día que ya la También. gente que le mete plata al Deportivo Táchira no esté y el Deportivo Táchira tiene que ser autosustentable? Sí. ¿Qué pasa el día que puede ser, porque puede ocurrir, el día que Felipe Valentiner se aburra del Caracas Fútbol Club y lo venda? O sea, los equipos dependen demasiado De la mano del de la Estado, puede persona de ser. turno, no, y no tanto del Estado, de la persona de turno que está al frente, que quiere invertirle y que quiera organizarlo, pero si esa persona no está,
se acabó lo que Se había. acabó, sí. Entonces, por ejemplo, vimos que el Deportivo Italia durante mucho tiempo fue fuerte, que el Deportivo Galicia durante mucho tiempo fue fuerte, ya no existen. No existe. El Unión Atlético Maracaibo tenía instalaciones grandiosas en Maracaibo, ya no existe. Deportivo Italia Maracaibo, o sea, es que podemos hablar, mencionar y mencionar y mencionar. Sí. El Zamora ha renacido 84 veces, el Portuguesa va y viene, el Deportivo Anzoátegui ya no existe, un equipo que pagaba muy buenos sueldos y que sí. Había jugado en copas internacionales, ya no existe tampoco. Minervén del Callao ya no existe, Minero se salvó por los pelos. Entonces esas son cosas que la gente, que el aficionado, que de pronto se emociona cuando le contratan a un jugador uruguayo entrado en años y que probablemente pueda dejar muy buen rendimiento, tiene que pensar, oye, yo quiero este futbolista que va a cobrar mucho dinero, o yo quiero que el dinero que inviertes en este futbolista lo inviertas aguas abajo para garantizar 20 años más de mi equipo. Que haya un futuro, o sea, claro. No hay dinero para las dos cosas. ¿Cuál es tu elección? Entonces, sí, yo entiendo todo y te lo digo porque todavía yo hice un hilo del Álvaro Pereira con el mayor respeto del mundo. Sí. Porque de verdad, en ningún caso puedo faltar el respeto a una persona que viene a ganarse el dinero de la manera más honrada posible. O sea, él viene a trabajar. Yo no le puedo faltar el respeto a él. Yo no puedo decir que es un tipo que está semi-retirado, ni nada por el estilo, ni nada de eso, porque a mí no me consta. Pero yo lo que sí puedo criticar, y con toda la razón del mundo, porque lo he visto que pasa, es, oye, inviertes en estos futbolistas y en 5 años ya no existes. Porque es que la gente de Estudiantes se acuerda del hoy, pero no se acuerda que hace 15 años estaban bajando a segunda división y que no desaparecieron porque el equipo es un ente más de la ciudad. Sí. O sea, está la casa del cultura merideña, sí. Exacto, está la casa del gobernador y está Estudiantes de Mérida, entonces no lo vamos a dejar morir. Sí. Pero es que estuvieron a punto. Entonces, esa es mi preocupación. Y en ese momento fue Estudiantes y fue Palito Pereira. Pero lo mismo diría con cualquier otro equipo que lo hiciera. Entonces, sí. De nada me sirve a mí, como una persona que le gusta el fútbol venezolano y que ha trabajado por el fútbol venezolano y que siente que el fútbol venezolano tiene que crecer, que hoy un equipo X se gaste no sé cuánto dinero en armar un equipo potentísimo y en ir 2 años a Copa Sudamericana, ejemplo el Anzoátegui, y en 10 años ya no existe. Sí, tal cual pasó con el Anzoátegui. Alan, hablando un poco más de la selección, hay un caso que yo sé que a ti también te perturba, porque el talento está, pero no sabemos si es nuestro, o sea, no sabemos si lo vamos a poder disfrutar, y es el caso de Joseph Martínez. Mira, el caso de Joseph es un tema de que él como jugador se siente a hablar con el técnico si el técnico lo va a querer convocar. Para mí es un jugador muy válido. Sí. Entiendo que él quería jugar como 9. Entiendo que lo que quería el seleccionador anterior no casaba bien con las características de Joseph. Eran más para Salomón. En el caso de no estar Salomón, eran para Aristigueta. Pero yo creo que es un jugador muy válido y si él acepta un rol dentro de la selección, es un jugador que no debemos dejar pasar por alto. Sí, y yo creo que, o sea, si algo ha demostrado Peseiro es no ser tonto. Creo que es un tipo muy inteligente, sí, y sabe que un jugador de ese nivel le puede ser muy útil dentro de una convocatoria. Entonces yo creo que no va a estar, no va a ser... digamos, si habló con Torregrosa, no va a dejar de hablar con Joseph para ver si viene. Tienes razón. Yéndonos un poco más atrás, o más abajo, digamos, hacia las categorías inferiores, al parecer se perdió un poco ese fervor de la generación de sub-17 y sub-20 después del subcampeonato obtenido por los muchachos del sub-17. Yo de verdad que le he perdido la pista a estos chamos de 15, 16, 17. ¿Tienes algún jugador que quisieras destacar de esas categorías? La verdad es que no tengo nada muy visto más allá de la selección de mayores. Entiendo que nos viene una etapa difícil, sí. Porque bueno, no es un secreto que 4 millones de personas se fueron de Venezuela por una vía o por otra, y muchos de esos muchachos que hoy están en esas edades son jugadores que no están en el país, que están fuera,
y que incluso podrían jugar por otra selección. Entonces ahí entramos en el momento en el cual la Federación Venezolana de Fútbol tiene que empezar a controlar a esos jugadores para no perderlos. Caso Hurtado, más o menos. Exactamente. Fíjate que Habla. pasa en otro deporte. Luzardo, el lanzador Sí, de los Atléticos de Oakland, representa a Venezuela, o sea, tiene como nacionalidad Venezuela, pero es un muchacho que nació en Perú. pero nació en Perú, exactamente. Si él fuera futbolista y tuviera el talento que tiene para el béisbol, para el fútbol, estoy seguro que Perú estaría tratando Seguramente. de jalarlo. Entonces, básicamente va a depender de si tienes un futbolista, como pasa ya en muchos lugares. Me acuerdo el caso de Adán Januzaj, el jugador del United que hoy está en la Real Sí, Sociedad, podía jugar para 5 equipos. sí. Entonces va a depender o para 5 naciones, entonces va a depender de esas naciones cuál le ofrezca Un las puesto, mejores digamos. condiciones y las mejores condiciones también para jugar, los mejores premios, lo que sea. No sabemos qué hay internamente, ¿no? Habrá unos que decidan con el corazón, habrá otros que decidan pensando en qué es lo mejor para mí. Yo estoy totalmente seguro, por ejemplo, que Alejandro Márquez le llama mucho el corazón, pero tampoco está loco para meterse en un lugar donde no la va a pasar bien. Sí. Entonces, él irá estirando sus chances de pronto de ir con otro país. De ir con España, digamos. Exacto, hasta ver si no puedo ir con España. Bueno, quiero ir con Venezuela, voy con Venezuela, pero es una decisión que yo pienso que es totalmente válida desde el punto de vista como ser humano, ¿no? Claro, por supuesto. No es a ver, no es criticable que las personas quieran estar donde mejor los traten, o sea, eso es algo obvio. Y Exactamente. quizás ese es mi punto de inflexión aquí. Nosotros como venezolanos somos muy duros, caso, no sé, Amorebieta, por ejemplo. el caso de Amorebieta, pero Recuerda todos tengo entendido que el caso de Amorebieta es por un tema de que no se cumplieron algunos pagos. Bueno, eso es lo que se dice. Claro, pero recuerda, por ejemplo, el caso de Amorebieta cuando no quiso venir y fue con España. Todo lo que dijeron, no lo queremos, Sí, ya había redes sociales en aquella época, y luego toda esa gente que lo insultó, que le dijo que era un no sé qué, esto, lo otro, lo más allá, gritó el gol contra Argentina. como todos los venezolanos lo gritan. Entonces, al final es un tema también de entender que son profesionales y que, o sea, porque es que cuento una confidencia, o sea, yo sé de futbolistas hasta no hace mucho que llegaban al counter del aeropuerto a buscar a montarse en el avión y tenían un tiquete de clase turista en lugar de uno de Wow. business. Les tocaba pagar la diferencia, les decían trae la factura, la federación te va a pagar, pasaban meses, años y ellos al final no cobraban eso. Pero entonces, si tú eres un futbolista que tiene, vamos a poner un ejemplo, la opción de ir con España, con Canadá, porque eres hijo español, naciste en Canadá y tienes la opción de ir con Venezuela tus padres son venezolanos, oye, entre España, Canadá y Venezuela como federación, Bueno, hay mucha diferencia. probablemente me voy a decidir por la que mejor me trate, o sea, Claro, por la que yo no tenga obvio. que estar pasando por estas cosas. Entonces yo creo que también, si nosotros estamos viendo a nuestros futbolistas desarrollarse y tener esos niveles de profesionalismo, porque por ejemplo, cito el caso de alguien que conozco bien, que es el de Salomón, al cual un técnico ganador de Champions League como Rafa Benítez lo Ujú. busca y lo quiere en su equipo, oye, del otro lado tiene que haber una estructura igual de Por profesional que la que le supuesto. estamos pidiendo a él. Entonces yo creo que eso, o sea, no podemos simplemente esperar que el futbolista le llame el corazón y ya. Tienes razón. Tengo dos preguntas más, Alan, para cerrar. Bueno, la primera es, tenemos un problema que tiene 15 años con nosotros que se llama lateral izquierdo. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, esa es una demostración de cómo la federación no trabaja de forma organizada. Y yo creo que ese problema tiene más tiempo, porque de hecho el problema de la selección que le digan lo que quieran, yo creo que fue un jugador que cumplió con creces. Gabriel Sichero, ese problema de la selección se lo resolvió Noel San Vicente, porque Noel San Vicente es que lo pone a jugar de lateral Sin izquierdo. duda. Gabriel Sichero era un central, y además un central de muchísimo nivel. Fue a jugar a Italia muy joven, Sí. recuerdo. Fue a jugar a Leche. Recuerdo conversar con él, imagínate, por Messenger en aquella época. Y era un central con unas condiciones espectaculares. Sí. Un Y central ahorita que rápido lo que pone a jugar llegaba de así. lateral izquierdo, lo pone a jugar de lateral izquierdo. O sea, entre Gabriel y Alejandro,
Gabriel tenía muchísimo más talento que Alejandro. Y Chita lo pone a jugar por el lateral izquierdo y resuelve el problema. Antes de eso, Jonay Hernández, que era un lateral izquierdo muy bueno, un lateral izquierdo muy aseado, muy correcto, con una trayectoria fuera de Venezuela en aquel momento espectacular. Jugar en la primera división de Escocia no era cualquier cosa. Sí. También fue un hallazgo. Fue como que, oye, mira, es que está este muchacho venezolano allá en Escocia, lo podemos traer. Entonces es simplemente el hecho de que no se trabaja. O sea, tenemos que encontrar un muchachito en sub-12, sub-15, que tenga las cualidades para eso y ponerlo a jugar por ahí y bueno, y hacer todo el proceso con su equipo para que también lo ponga a jugar por allí para conseguir un lateral izquierdo de garantías. Pareciera, Alan, que se hace el trabajo para un solo lado de la cancha. Nosotros, digamos que tenemos la bendición que tenemos muy buenos laterales izquierdos, porque a mí me parece que Ronald Hernández es el lateral, digamos, del presente futuro. Tenemos Tenemos a Navarro, que a está en la Navarro MLS, también. tenemos a Ronald Hernández, tenemos a Alexander González, tenemos a Rolf Fletcher, tenemos a Roberto Rosales, tenemos 5 jugadores convocables para el lateral derecho. Sí. Y para el lateral izquierdo tenemos a Luis Mago, que ya no juega de lateral, Sí. y a Mikel Villanueva, que tampoco juega de lateral, que juegan de central los dos. Son los dos zurdos que digamos, tienen nivel de convocatoria. Entonces, básicamente, estás ante una situación donde es casi por generación espontánea. Y fíjate, por el otro lado, nos pasa exactamente, o sea, más adelante nos pasa exactamente lo contrario. Tenemos, por ejemplo, a Machís y a Soteldo, que Por el son mismo lado, claro. muy buenos por la izquierda, encarándose adentro, pero por la derecha no tenemos tanto talento. Sí. Entonces, está Savarino y... Pero no hay, pero Savarino es más media punta, no es un jugador de extremo derecho, o sea, no tienes un jugador que tú lo hayas visto jugar por la izquierda, por la derecha, como si ha pasado con Soteldo y con Machís por la izquierda, que tú digas, oye, este tipo es el dueño de la banda derecha de la selección. Se siente incómodo, claro. Exacto, entonces es un poco de, oye, planifiquemos a futuro, o sea, ¿cuántos jugadores no se ha perdido por el camino? Por ejemplo, teníamos un jugador que a mí me encantaba, que era Ronaldo Peña. Está en la MLS, pero básicamente es un jugador que pensamos que iba a ser un jugador con 10 años de futuro en la selección, lo perdimos. Sí. Otro caso que ya es más personal, de Alberto Peñaranda, probablemente ya también perdido para la selección. Ojalá que no. Pero hay mucho, te confieso que siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos. Sí. Lamento mucho su comportamiento, creo que la gente que está a su alrededor ha intentado por todos los medios encauzarlo, pero de verdad que a mí era un jugador que me encantaba. O sea, yo lo llamaba Magic. Era una cosa que tú lo veías en la diferente, cancha. diferente. Y yo recuerdo ver a Peñaranda joven y quedar deslumbrado, que fue lo mismo que pasó con Roberto Rosales cuando lo vi en un sub-18 del Caracas por primera vez. Y era un futbolista que prácticamente era el sistema del Caracas del lateral derecho. Era una cosa impresionante. Todos jugaban por ahí. No tenías que saber de fútbol para darte cuenta que estabas enfrente a algo especial. Lo mismo que cuando veía a Ronald Vargas, que probablemente es el jugador más talentoso de nuestra historia, con el permiso de Stalin, pero era una cosa impresionante. Lo que pasa es que nunca tuvo la constancia para que ese talento fuera diferencial. Era un jugador de jugadas, no de juego. Tienes razón. La última pregunta, quizás no sea un problema, o sí es un problema, pero un problema agradable. Tenemos a la araña, Wilker Fariñez, en el arco, que para mí todavía sigue siendo un titular indiscutible en la selección, pero también tenemos un Graterol que está haciendo una campaña increíble en Colombia, increíble. Hoy por hoy, ¿a cuál pones tú en el arco? Mira, yo creo que hay que contextualizar un poco el tema, porque el tema del arquero no es como un lateral o un volante o un delantero, no. Yo creo que hasta que Fariñez no pierda el puesto, él tiene que ser el titular. Okay. Y también tenemos que entender el contexto, ¿no? Y los momentos de la carrera. Para mí, Graterol es un gran portero, lo he visto en el América, pero yo siento que hay que entender el contexto donde se manejan los jugadores para poder establecer una comparación real. No es lo mismo jugar en una de las 6 ligas más importantes del mundo a jugar en Colombia.
Sí, aunque no juegues. El nivel de competencia no es el mismo, el nivel de entrenamiento no es el mismo, el nivel de desarrollo no es el mismo, el nivel de incluso de información que te claro, dan de no es el observación, mismo. tienes razón. Sí, o sea, estamos hablando de dos niveles totalmente diferentes y eso duele porque el fútbol sudamericano, más allá del fútbol venezolano, es nuestro fútbol, Claro, pero la brecha que hay entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano es cada día más grande. Entonces, por sí, ejemplo, cuando a mí me dicen, es que, por ejemplo, yo considero que Machís está un escalón por encima de Soteldo hoy. Cuando Soteldo vaya a Europa y haga las mismas cosas que hace Machís, oye, ya estamos hablando de otra cosa. estoy de acuerdo. Pero el tema de la diferencia, y recuerdo muy bien que eso fue una discusión en Twitter, cuando Soteldo va al Santos y Yangel va al Huesca, yo digo, yo creo que Rangel hizo un mejor movimiento en su carrera que Soteldo. Claro, Y la gente decía, oye, pero ¿cómo va a ser posible que Soteldo, que va al Santos de Pelé, haga un mejor movimiento en su carrera que Yangel, que va al equipo que va a descender en España? Es que el contexto en el cual van a ir claro, es totalmente diferente. Entonces, y eso me lo dijo una gente una vez, lo difícil es llegar a Europa. Ese paso, y eso me lo es dijo lo hace más 10 difícil. años, eso me lo dijo hace 10 años. Hoy es más complicado todavía. Fíjate, por ejemplo, tenemos al mejor equipo de Sudamérica en el último lustro, es River Plate. Y sus días han ido a la MLS y a Arabia y a China. Sí, O tienes sea, razón, qué buen punto. hace 20 años, Riquelme iba del 10 de Boca Al al Barcelona. Barcelona, sí, claro, Entonces, te das cuenta de que por una razón o por otra, lamentablemente nuestros mejores futbolistas no están al nivel de los mejores equipos del mundo que están en Europa. Entonces, por eso, y volviendo sobre el tema de Fariñas y Graterol, yo creo que ese contexto hay que pensarlo bien, hay que entenderlo. Y segundo, siendo la posición de portero, hasta que Fariñas no pierda el puesto, para mí tiene que seguir siendo titular. Adicionalmente, que creo que los porteros tienen como características muy puntuales, ¿no? Hay porteros de juego, porteros que se alejan de la raya de gol. Y te pongo los dos ejemplos más claros del mundo: Marc-André Ter Stegen y Jan Oblak. Son los mejores porteros del mundo. sí, Uno es un portero de juego, es un portero que sale, un portero que quizás no sea, que como portero es peor portero que Oblak, pero que como futbolista es mejor futbolista que Oblak. Y tienes el portero como Oblak, portero de raya, que como portero es el mejor portero del mundo. sí, Y en ese sentido, Fariñas y Graterol pertenecen esa casta de Oblak, son porteros, no son porteros futbolistas. ok. Y creo que, comparando uno con el otro, yo creo que aún Fariñas está por encima de Graterol. Qué buena entrevista, Alan, que me dejaste sinceramente preocupado, porque quería escuchar un poco a ver, de esperanza, pero sin duda lo que está pasando con el fútbol venezolano es muy, muy preocupante. Mira, Eh, yo soy muy optimista con los resultados deportivos que podamos obtener y siempre les doy el mismo ejemplo a la gente. Costa de Marfil clasificó mundial en medio de una guerra civil. Pero después de esa generación de Costa de Marfil, de Drogba, sí, Socora, Los después de Touré, eso no hay etcétera, nada. etcétera, no hay nada. Sí, Entonces, yo creo que y quizás los culpables son los profesores que me enseñaron en mi carrera lo que me enseñaron. Yo soy una persona muy preocupada por la planificación y eso es algo que no existe en la Federación Venezolana de Fútbol. Vamos a seguir obteniendo buenos resultados mientras sigamos sacando buenos jugadores. Pero esos buenos jugadores, aunque digan, he salido del fútbol, mentira. Es un talento nacido en Venezuela, pero desarrollado en otro en lado. otro lado, claro. Yangel Herrera no se parece nada al jugador que salió del Monagas. Tenía el talento, gracias a Dios no Tienes se toda la perdió. razón. Pero salió de ahí a tiempo para desarrollar ese talento y quemar etapas lo más rápido posible. Incluso, incluso físicamente, Yangel es otra persona. Entonces, en la medida en que tú puedas, en la medida en que eso siga pasando y ese talento siga estando, y en la medida en que más niños siguen jugando al fútbol y siga saliendo ese talento, vamos a tener resultados positivos. ¿Cómo va a estar la federación? La federación necesita definitivamente un cambio, los dirigentes del fútbol venezolano necesitan un cambio. Hay muchísima gente preparada, muchísima gente fuera de Venezuela que trabajaría 24/7 por el fútbol venezolano gratis para Sí, convertir el sin fútbol duda. venezolano en un fútbol de primer nivel. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir cosechando resultados positivos en lo deportivo, pero en el otro lado va a ser simplemente eso. Oye, salieron 10 zanahorias buenas, las sacamos, pero el resto de la cosecha se perdió porque no la Sí. cuidamos.
Tienes toda la razón. Bueno, estuvo para nosotros, para un nuevo episodio de Todo Mal, Alan Krastoviak. Alan, te voy a dejar el micrófono y las pantallas de este web show para que promociones lo que tengas que promocionar y para que dejes tus últimas impresiones, viejo. No, agradecerte de verdad la oportunidad, que siempre me encanta hablar de fútbol y bueno, nada, ya que Ronald es prácticamente el jefe de propaganda del Mediocentro, En Santiago. nada, los espero por allá, arroba el Mediocentro en Instagram, también en todas las plataformas de audio y en YouTube también. Así que bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que apoyan el podcast. Es un podcast que hago por gusto, porque me gusta, porque lo disfruto. Y de verdad que la mayor motivación para seguirlo haciendo es cuando, y me pasa, yo digo, "Oh, ya no quiero hacer el podcast, no quiero, estoy aburrido, estoy cansado, no quiero hacerlo", y te llega un tweet o un mensaje de alguien que te dice, Sí, me gusta tu podcast, no lo dejes hacer. Entonces, de verdad que esos son mensajes que yo agradezco mucho de cualquier persona que valore el trabajo y bueno, y decirles que así como les parece que yo puedo hacer un buen trabajo en el tema del fútbol vintage, hay muchísima gente en Twitter de la cual aprendo, sí. la cual tiene muchísima información, la cual sabe muchísimo, gente que es súper buena gente, que se han convertido en amigos a través de esas redes. Por ejemplo, Javier Roldán, Miguel Quintana, que ha estado en el podcast, Marion Reimers también, que se ha convertido en una amiga, Geraldine Carrasquero, Mane Camelo, gente que ha estado en el podcast, Daniel Chapela, Edgardo Broner. Tuve una gran alegría al tener al profesor Maldonado en el episodio sobre Darwin Machís. Entonces, el mediocentro no soy yo, el mediocentro es la gente que lo escucha, la gente que me dice, habla de tal cosa, y la gente que me ayuda cuando yo hay algún tema que no sé y que no voy a dominar. Ala, muchísimas gracias. Espero que tengas todo el éxito del mundo y que vaya creciendo tu comunidad, porque lo que haces es un trabajo serio, es un trabajo sincero que te lleva tiempo. Lo sé, porque todos los que hacemos contenido sabemos que todo eso lleva tiempo y sin duda lo hacemos con todo el cariño del mundo. Síganlo por favor en Twitter. Es un tuitero sobre todo cuando hay un movimiento, sobre todo martes y miércoles, hay que decir las cosas como son. Ala, muchísimas gracias. Espero que, bueno, que tengas todo el éxito del mundo. Este fue un nuevo episodio de Todo Mal. Pueden seguirlo a él como @ Alan con doble L _HA en Twitter. perfecto. Y pueden seguirme a mí en mis redes sociales, Instagram y Twitter, @Ronald Nazar R. Tienen que escuchar, sin duda, tienen que escuchar el podcast del Mediocentro. Y más si crees que sabes de fútbol, porque Alan te deja saber que no sabes tanto de fútbol. Un abrazo, Alan. Que pases buena noche, bien. Igualmente.